vida al pecado, el apóstol Pablo, ¿verdad?, reconociendo que incluso en él como apóstol había elementos que si tan solo el Señor se los permitía, el orgullo que él albergaba en su corazón, ¿verdad?, podría destruir no solo el ministerio, su vida, la vida de los demás. Y nos damos cuenta, hermanos, que como creyentes, porque el mensaje es para creyentes, cómo opera el pecado en la vida del creyente. Todavía el pecado se puede enseñorear de nosotros. Somos peligrosos si no tenemos a Cristo como Señor. No estoy diciendo como Salvador, estoy diciendo si no tenemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, somos peligrosos. Ahora, ¿qué pasa cuando fuimos vencidos por nuestras tentaciones, por nuestras debilidades, por nuestros temores, por nuestro egoísmo y terminamos cediendo al pecado? ¿Qué pasa? De eso vamos a hablar el día de hoy y quiero llevarlo en dos direcciones, ¿verdad? La primera es que podamos estudiar qué pasa cuando un creyente a nivel individual permite el pecado en su vida. Y la segunda parte del mensaje que pudiéramos meditar en qué pasa en la vida de una iglesia que tolera el pecado, que permite el pecado. ¿Qué es lo que sucede? Y vamos a ver lo terrible que es, pero también esta tarde quiero terminar con la esperanza que tenemos en el Evangelio. Porque cuando nosotros somos presas del enemigo y pecamos, ahí no termina todo. En realidad tenemos esperanza y de esa esperanza es la que yo quiero que ustedes se vayan a casa. Pero mire, ¿qué es lo que sucedió en la vida de David? Y el mensaje de hoy lleva por título, Mientras callé, Salmo 32. Mientras callé, dice David, después de haber pecado, todos conocemos su pecado. ¿Y qué pensaba en esto, hermanos? En lo vergonzoso que yo pueda decir esta tarde desde este púlpito, todos conocemos el pecado de David. No solo su adulterio, sino el asesinato premeditado de Urías el Eteo, esposo de Betsabé. Qué vergonzoso es y doloroso que hoy y a lo largo del cristianismo este mensaje, estas porciones han sido predicadas. Pero pensaba que es vergonzoso mientras estemos en esta condición, porque cuando estemos en su presencia y podamos mirar a David, este momento habrá sido por completo de nuestra mente eliminado. No veremos a David, sí, ese es el que pecó. No, ese momento es aquí, cuando alguien se equivoca y lo señalamos así, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas? Él fue el que hizo esto. Él fue el que, ella fue, él es este chico. Pero cuando estemos en su presencia no habrá más de estos distintivos. Nos veremos glorificados, transformados, experimentando de esa gracia inmerecida. Pero gracias a Dios por el Salmo 32 que nos permite ver este momento crudo en la vida de David del que nosotros deberíamos aprender. ¿Qué sucede cuando un creyente permite el pecado en su vida? ¿Cómo estos elementos, cómo el pecado opera? En primer lugar, veamos las consecuencias a nivel personal. Hay una distorsión del ser integral. ¿Qué es lo que pasó en la vida de David? Verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esta semana, mientras meditaba en esto, pensaba en que David creyó que mientras él no confesara su pecado estaba cubierto. Pero cuando él lo confesó, esta fue su conclusión: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Él se dio cuenta que cuando fue y lo confesó, en realidad era tan evidente ante los ojos de Dios, no solo ante los ojos de sus siervos. En ese siervo que le dijo, ve por Betsabé, después de que él la vio bañándose, una mujer hermosa,
y mandó a traerla. Le dijo a uno de sus siervos que fuera, el siervo se la trajo porque era el rey. Pero pensaba que tal vez David se creyó a sí mismo que mientras no se lo confesara al Señor, su pecado estaba cubierto, cuando en realidad su pecado estaba expuesto delante de los ojos del Señor y delante de ese siervo. Y también pensaba si durante este tiempo que David cayó, alguna vez se levantó, ¿verdad?, para hablar de las bondades de Dios, de lo bueno que es Dios, cuando vamos a ver en un momento más cómo el pecado empezó a consumir su vida. Pero había una vergüenza pública, esa vergüenza que él no podía controlar y que probablemente entraba a su recámara aquellas noches. Y yo no sé si se sentaba a la orilla de su cama y se decía a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué eres tan hipócrita? ¿Por qué no vas y hablas con el Señor y se lo confiesas? Pero además, David dice en el verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David no solo se sentía culpable, delante de Dios era culpable. Y esto es importante comprenderlo, hermanos, que David no solo se sentía culpable por lo que había hecho, en realidad delante de los ojos de Dios era culpable. Y entonces regreso a ese escenario de si donde David, alguna de ese tiempo, mientras él permaneció callado, quería, ¿verdad?, guiar al pueblo a adoración, porque David era salmista, él era el que cantaba, él era el que se paraba delante del pueblo y con su arpa, él podía guiar al pueblo a la adoración. Él era un adorador por naturaleza. Y yo no sé si en más de alguna ocasión, ¿verdad?, tomó su arpa y empezó a entonar hermosos salmos, pero salmos de adoración que ni siquiera salían de su corazón, porque él sabía lo que había hecho. Pudiéramos asemejarlo a ese momento cuando nosotros venimos a la iglesia después de habernos maltratado en casa, aquellas discusiones inevitables que llegamos a tener, nos herimos como esposos, herimos a nuestros hijos, los hijos hieren a los padres, pero venimos a la iglesia y nos atrevemos a cantar, ¿verdad? Soy feliz en el servicio del Señor, y por dentro uno está sabedor de que deberíamos guardar silencio ante ese momento. Porque no solo era su conciencia la que le recordaba su pecado, era el mismo Señor, como lo va a reconocer en un momento más. Versos 3 y 4, distorsión del ser integral. Hay una vergüenza pública, hay una culpabilidad declarada, no sentida, declarada. Hay una afectación física. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Wow. Resulta que esas noches de insomnio no era por su economía, no era porque se peleó con una de sus esposas. Esas noches de insomnio era porque el Espíritu del Señor descendía sobre él y lo incomodaba. Eran las 2, 3 de la mañana y el Espíritu descendía sobre su vida y no lo dejaba dormir. Probablemente se paraba. Y yo no sé si alguna vez, ¿verdad?, le vino a la mente que Saúl se tranquilizaba cuando él le tocaba. Yo no sé si en algún momento pidió que le trajeran el arpa y comenzó a tocar. Y resulta que lo agarraba el amanecer y el hombre no había descansado. Mientras callé, mientras no fui delante de Dios, porque él no está hablando de que tenía que confesar su pecado públicamente, era un pecado, ¿verdad?, que fue público, pero mientras él no fue ante el Señor, el ofendido, mientras callé se envejecieron mis huesos. Y yo no sé, ¿verdad?, de esas noches que uno no duerme, uno se consume y de repente le dicen, ¿qué te pasa? Te veo más delgado.
ojeroso, y solo uno sabe el grado de dolor, el grado de desesperación que está consumiendo. Eso es lo que estaba pasando con David. Hubo una afectación, hubo un trastorno del sueño, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, David sabía que la razón por la cual él pasaba dando vueltas en su recámara, en su cama, salía, caminaba y no podía conciliar el sueño, tenía una explicación. El fiel Espíritu Santo del Señor estaba pastoreando su corazón, aunque él no lo viera de esa manera. Pero no solo eso, verso 9 del capítulo 32. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hubo una falta, su entendimiento también se vio corrompido. Yo no sé si durante ese tiempo Natán el profeta siguió con él, ¿verdad? Ministrándole, exhortándole, o solo aquella ocasión cuando llegó y le dijo, tú eres ese hombre. Yo no sé si Dios levantó otros profetas alrededor de él que le hacían ver su error, y probablemente, hermanos, como muchos de nosotros lo hacemos, probablemente él decía, pues yo no soy así, ¿verdad? Yo no era así, no sé qué me pasó, ¿verdad? Mi esposa que ya no hemos tenido intimidad, mi esposa que todo el tiempo se la pasa discutiendo conmigo, mi hijo, ¿verdad? Me provoca, yo no soy así, yo soy bueno en el trabajo, pero llego, me altera a mis hijos y ahí reacciono, como usted y yo seguramente lo hemos hecho en más de alguna ocasión, que justificamos nuestro pecado. Yo pienso que David llegó a ese mismo punto donde decía, pues ya las cosas con una de mis esposas ya no iba bien, ya engordó, ya no me hace lunch, a cada rato me falta el respeto. Y pues yo vi a Betsabé, hermosa, y quise darme la oportunidad. Yo no sé si él llegó a esa conclusión durante este tiempo, pero lo que sí nos deja ver es que mientras él cayó, su entendimiento estaba entenebrecido. De ahí entonces que la lucha por corregir a alguien que ha caído en pecado es una lucha espiritual. Pero no solo eso, mira el verso 10, también nosotros notamos pesares diversos. Muchos dolores habrá para el impío, muchos, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mire, lo que está diciendo es, no solo no podía dormir, no solo andaba avergonzado, no solo el Espíritu del Señor, ¿verdad?, martillaba mi vida, no solo andaba con una mente entenebrecida, en realidad me pasó de todo, y dice, muchos dolores habrá para el impío, y todo ese tiempo él actuó como impío mientras no confesaba su pecado al Señor. Y yo no sé si le pasó como lo decimos, ¿verdad? Ya no es tanto, como decimos una frase, ya no es tanto lo duro, sino lo tupido, Proverbios 16:24. Ya no es tanto lo duro, sino lo tupido. Y entonces una y otra y otra y otra. Y él sabía que lo único que tenía que hacer era entrar, venir a los pies del Señor. Eso era todo. Se escucha muy fácil, pero hay orgullo en nuestro corazón. Se escucha muy sencillo, ya solo ponte de rodillas y dile al Señor que te perdone. Pero no es así, hermanos. No es así, y Él nos deja ver este proceso. ¿Cómo inicia un proceso de restauración en la vida del creyente? Una de las cosas, al estar pensando en las imágenes con Dina, yo quería mostrarles una imagen de unos frutos que permanecen en la vid. Aquí se aprecia mejor, ¿verdad? Unos frutos que permanecen en la vid, pero consumidos, secos. De esos frutos nadie toca, ahí se dejan. Pero ¿qué sucede cuando comienza un proceso de restauración en la vida del creyente?
¿Cómo entramos a un proceso de restauración? Número 1, confesando nuestros pecados al Señor. Verso 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego viene una palabrita en algunas Biblias que dice Selah. Selah es reflexiona, Selah es detente, Selah es medita. Y pensaba, hermanos, que cuando él escribió esto, probablemente habían pasado ya unos días de que él de verdad tuvo un encuentro con el Señor. Su corazón fue limpiado, su corazón fue sanado. Y mientras él escribió esto, versos 5 y 6, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego dice Selah, haz una pausa. Hermanos, yo me imagino a este hombre que mientras estaba escribiendo el verso 5 y llega al final, ¿verdad? Donde dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. De verdad, hermanos, yo pienso que él soltó la pluma y fue inundado de esos sentimientos de indignidad, de gratitud, de esos sentimientos de saberse, como dice el verso 1, perdonado, limpio. Por eso es que puso eso, Selah, detente, medita. Porque yo creo que cuando él confesó sus pecados al Señor, se ha de haber levantado, ha de haber suspirado, y se ha de haber recordado a sí mismo, miserable de mí. Pero con qué alivio se levantó ese miserable, qué restaurado se levantó ese miserable. Verso 7, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Confía en el Señor como fiel refugio. Cuando nosotros pecamos, hermano, lo menos que nosotros queremos hacer es venir a los pies de Cristo. Y David está diciendo, cuando peques, más bien es cuando deberías estar más cerca del trono de la gracia. Pero ¿sabe qué hace nuestro pecado? No, aléjate, no vayas a la iglesia, no ores, ya no leas. ¿Para qué? Si sigues actuando igual, sigues pensando igual, sigues tratando igual a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus empleados, a tus vecinos, sigues siendo el mismo. Ya no, ¿verdad? No vayas a la iglesia, aléjate. Eso es lo que hace nuestro pecado, pero lo que David dice es que es gracias a la gracia divina la que nos puede traer a los pies de Cristo y verlo a Él como el fiel refugio. Porque cuando eso sucede, entonces comienza un proceso hermoso en la vida del creyente. Verso 8 dice, lo leemos todos juntos, por favor. 32:8 dice así, no, someterse a los preceptos bíblicos para adquirir sabiduría. Mientras pecó, se le fue el entendimiento, se corrompió su entendimiento, y de sabiduría ni hablemos. Pero una vez que él vino a los pies del Señor para ser restaurado, esto es lo que nosotros leemos, que Dios está dispuesto a corregir nuestro entendimiento y a enseñarnos el camino por el que debemos andar. Es como ese padre, cuando nuestros hijos, ¿verdad?, tropiezan y se equivocan, los padres lo que hacemos es tomarles de la mano y guiarlos, porque no queremos que vuelvan a caer. Entonces les tomamos de la mano, no para limitarlos, sino precisamente para enseñarles el camino por el que ellos deben andar, para que no se vayan a caer. Eso es lo que David está diciendo. Cuando yo vine al Señor en arrepentimiento y fe, Él me volvió a tomar como un padre toma a su hijo de la mano, y corrigió mi entendimiento, y entonces me llevó a su palabra, sabiduría. Y finalmente, hermanos, aceptar el perdón divino. Quiero regresar al verso 1 y 2 y 3. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Una de las cosas, hermanos, que he notado como pastor,
al estar trabajando con hermanos, con personas, que llega un punto en el que pueden confesar su pecado. Podemos confesarlo. Número 2, vemos al Señor otra vez en comunión, comenzamos a orar. Y número 3, comenzamos a leer la Biblia. Pero una de las barreras más grandes que he visto entre los creyentes es que ya le pidieron perdón a Dios por su pecado, pero dicen: pastor, yo no me puedo perdonar. Sencillamente no puedo perdonarme a mí mismo por lo que hice. Ya fueron perdonados por el Señor ya limpió su pecado, pero el creyente siente que no se puede perdonar. Esta es una de las barreras más grandes para tener una vida de comunión con el Señor. Por eso es que David dice: bienaventurado, dichoso, sumamente dichoso el que ha sido perdonado. Sumamente dichoso el que cuando ora, ya no ora acusado por su conciencia. El que cuando se inclina, ¿verdad?, se postra de rodillas para orar, ya no está siendo hipócrita. Que cuando mira a los demás, incluso la mirada penetrante y acusatoria de los demás, ya no tienen efecto sobre su corazón. Eso es lo que está diciendo David. ¡Qué gozo hay para los perdonados! Pero ¿sabe qué desdicha hay para los que no pueden aceptar el perdón de Cristo y perdonarse a sí mismos? Consume toda una vida. Pero ¿qué pasa, hermanos? Esto es hablando de un individuo. ¿Qué pasa cuando en una iglesia se tolera el pecado? ¿Qué pasa cuando en una iglesia se permiten actitudes que atentan contra la palabra del Señor, contra su santidad? Y nosotros, hermanos, debemos cuidarnos de estas actitudes. Debemos cuidar nuestro corazón, qué es lo que permitimos como creyentes en la iglesia. ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son las consecuencias de una iglesia que permite el pecado? Veámoslo entonces. En primer lugar, hay una distorsión del señorío de Cristo. Decimos: Cristo es el Señor, pero en la práctica tenemos otros señores. Primero a los Corintios 1, 12 al 13 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Lo que estaba pasando en la vida de esta iglesia es que le quitaron el señorío a Cristo y lo descendieron al mismo nivel que Pablo, que Cefas y que Apolos. Esto es lo que pasó, hermanos. Esto es lo que sucede cuando nuestro corazón no mira a Cristo como el Señor. Lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es esto: bajaron del señorío de Cristo y lo pusieron al mismo nivel que los demás. Y eso es un pecado peligroso, hermanos. Yo tengo muy presente unas palabras de un pastor al que yo amo mucho y sé que él me ama. Pero él me dijo: Mario, si algún día llegas a irte de Getsemaní y te llevas a algunos, ojo, y te llevas a algunos, no fuiste un buen pastor. Son ovejas de Cristo, no tuyas. Si tú las puedes sacar de la iglesia, ten la seguridad de que no son ovejas de Cristo, son tus ovejas. Wow. Cuando lo contrario es que muchos pastores, ¿verdad?, se llevan ovejas. Este pastor dijo: Mario, si tú las sacas, no son tuyas. Así que, hermanos, el día en que el Señor me permita salir de la iglesia, no me sigan. Y no estoy bromeando, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque con su actitud usted está menguando el señorío de Cristo y me estaría poniendo al mismo nivel que Cristo. Y eso no puede ser así, hermanos.
No estoy hablando de esa inclinación, esa conexión que uno llega a tener con los líderes. Eso se da de manera natural, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de esta actitud que la iglesia de Corinto tuvo. También, cuando hay una distorsión del señorío de Cristo, hay una distorsión entonces del evangelio. Primera los Corintios 1, 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, cuando nosotros distorsionamos el señorío de Cristo y lo ponemos al mismo nivel que el liderazgo, entonces el evangelio puede ser diluido con facilidad. Ya no prediquemos del pecado, ya no prediquemos del infierno, ya no prediquemos de la necesidad de arrepentimiento, porque se nos van a ir. En cambio, en la otra iglesia donde esos temas ni se tocan, ahí se cuentan por miles. Como si nosotros fuimos llamados a llenar templos, fuimos llamados a predicar el evangelio. No deberíamos hacer, no sé, una noche de payasos, cambiarle un poquito para que sea más atractivo, más divertido. No deberíamos eludir ciertos temas de la palabra del Señor como para que pues lleguen más visitantes a nuestra iglesia y se sientan cobijados. No deberíamos no predicarles el evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque en la iglesia de Corinto había un menosprecio a la predicación del evangelio. Cuando el evangelio se distorsiona, lo siguiente que se va a distorsionar es el concepto de iglesia. Primera los Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El apóstol Pablo en Primera los Corintios 11:17 le dice a la iglesia de Corinto, ustedes no se reúnen para lo mejor. Ustedes ya no pueden decir que son una iglesia porque el motivo de sus reuniones no es Cristo, son sus líderes. Ya no es el evangelio, es lo que los hace sentir bien. Cuando ustedes van a tomar, de eso los está exhortando en el capítulo 11, verso 17, cuando ustedes van a tomar la Santa Cena, ya no tienen a Cristo en la mente, ustedes han sacado a Cristo de sus vidas. Cuando ustedes van a tomar la Santa Cena, son unos glotones, son unos borrachos. Más bien lo que hacen es, hoy es cena del Señor, no hombre, vamos porque va a haber comida. Y cuando llega ese momento de entonces tomar de los elementos de la cena para participar de la comunión, algunos ya están llenos, ya están cabeceando porque ya comenzaron a hacer digestión de tanto que han comido. Entonces se ha distorsionado el concepto de iglesia, ya no son iglesia. Pero no solo eso, hermanos, además hay una distorsión de la persona del Espíritu Santo. Primera los Corintios 12, 1 al 3, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No quiero, dice Pablo, que ignoren acerca del obrar del Espíritu Santo. En el verso 3, muchos comentaristas bíblicos están de acuerdo en afirmar que probablemente en la iglesia de Corinto algunos que estaban hablando en lenguas en realidad estaban blasfemando el nombre de Jesús. Pero como eso no importaba, porque aquí desciende el Espíritu Santo y todos empiezan a tener manifestaciones raras y diferentes, bienvenidos todos. Y por eso el apóstol Pablo afirma, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Estos temas no son agradables a nuestros oídos, porque atentan contra nuestra comodidad,
atentan contra nuestro concepto de iglesia. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos lo que la Biblia dice que debe ser una iglesia. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos la vida plena que Dios quiere para sus hijos, y eso es lo que David no estaba experimentando por causa de su pecado. Eso es lo que la iglesia de Corinto, plenitud, no estaba experimentando por causa del pecado. ¿Cómo inicia el proceso de restauración en una iglesia? Número 1, vamos a ir allá, Apocalipsis 2:5, por favor. ¿Se puede restaurar una iglesia que permite el pecado? Ahora, hermanos, en esto quiero ser cuidadoso, porque no estoy diciendo que Iglesia Bautista Getsemaní está en esta condición, pero sí estoy advirtiendo. Este mensaje tiene el propósito de ser una advertencia, de no permitirnos actitudes, de no permitirnos conceptos que no sean bíblicos. Tenemos que ir a la palabra. ¿Qué fue lo que pasó con las iglesias de Apocalipsis? Mire, Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora, hermanos, esta iglesia no era una iglesia como otras que han sido acusadas aquí. Esta iglesia a la que se le pide un arrepentimiento congregacional, esta era su vida. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. A esta iglesia tan activa, tan viva, se le dice: necesitas arrepentirte, porque todo lo que haces lo haces desligado del amor de Cristo. Por eso decía, hermanos, hablando de David, yo no sé si en algún momento pidió el arpa y empezó a cantar hermosos salmos, distanciado del Señor. Una iglesia tan activa como la de la iglesia de Éfeso, se le pidió esto. Primera a los Corintios 4, por favor. Primera a los Corintios 4. Cuatro, 1 y 2. Primero a los Corintios. Lo leemos todos juntos, por favor. Dice así la palabra del Señor: así pues, ¿sabe qué está diciendo el apóstol Pablo después de que les da una tremenda regañada porque se estaban peleando por sus líderes? Les dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. No nos tengan en el nivel que no nos deben tener. Solo somos siervos de Cristo, administradores, y como administradores se requiere que cada uno sea hallado fiel, o sea, daremos cuenta ante el Señor. Así que no se estén peleando por nosotros, dice Pablo. Necesitamos mirar nuevamente a Cristo como el Señor y a los obreros como sus siervos, hermanos, porque eso somos siervos del Señor y no más que eso. Y por lo menos si pudiéramos aspirar a ser siervos inútiles, porque hicieron lo que se les pidió que hicieran y no pudieron hacer algo más. Pero desde esta perspectiva de la vida, cuánto amamos a los hombres, les ponemos, ¿verdad? Los elevamos, y perdemos que solo son servidores de Cristo. Cuando nosotros perdemos eso de vista, hermanos, entonces cuando un pastor se va de la iglesia, ahí van 2, 3 familias detrás de él. Pero han perdido la perspectiva del señorío de Cristo. Por eso, hermanos, y no es una broma, el día en que el Señor me permita salir de esta iglesia, de verdad, hermanos, no me vayan a decir: pastor, ¿a dónde se va a ir ahora? ¿Va a fundar otra iglesia?
Y como los conozco, hermanos, con toda la confianza les puedo decir, ay, hermano, ni evangelizabas allá, ahora vas a venir a evangelizar aquí, ¿verdad? No servías allá y ahora que ya me voy, ahora sí vas a servir. No, hermanos, no. Cristo es el Señor y nosotros sus siervos. Él es el Señor de la iglesia, hermanos. Él es el Señor. Y si Él es el Señor, necesitamos volver a predicar el evangelio bíblico. Primero a los Corintios capítulo 15, por favor. Dice, ahí estamos, vamos unas páginas adelante, vamos a leerlo todos juntos. 15, 1 al 4. 15, 1 al 4. Dice, además, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Sabe qué necesitamos, hermanos? Volver a predicar el evangelio de Cristo, nada más. Este es el evangelio, dice Pablo, que yo les prediqué, este es el que ustedes creyeron, pero con el paso de los años ustedes se han distorsionado y ahora andan ahí con sus favoritismos, andan con tanta cosa, y a esto es lo que necesitamos regresar, volver a predicar el evangelio bíblico. ¿Recuerdan lo que David dijo en el Salmo 32? Te haré entender, te enseñaré mis preceptos. Para que una vida sea restaurada necesita la palabra, y para que una iglesia sea restaurada necesita la palabra. Y finalmente Juan 16, 13 al 15. Y vamos cerrando, hermanos. Juan 16, 13 al 15. Dice así, lo leemos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Salmo 51, cuando David escribe un salmo de arrepentimiento, él dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una iglesia. Nos lleva a la verdad de la palabra. Pero nosotros no oramos: Señor, no quites tu Espíritu de nosotros. Pero sí le decimos: Señor, llévanos a toda verdad a través del Espíritu Santo, recordar lo primordial. Así que, hermanos, vuelvo a repetir, la segunda parte del mensaje, en realidad son palabras de advertencia, hermanos. Son palabras de exhortación, de la misma manera que la primera parte es: si nosotros permitimos una rejita, el pecado entra y nos destruye. Si nosotros permitimos pecado en una iglesia, y me refiero a actitudes, me refiero a conductas, me refiero a palabras, me refiero a eso que atenta contra la unidad a la que fuimos llamados a guardar, es peligroso. Necesitamos entonces volver a la palabra. Mire cómo termina el Salmo, más bien como este proceso. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Consumido totalmente. En el caso de la iglesia de Éfeso, no era una iglesia consumida, era una iglesia muy activa, pero lejos de Cristo. ¿Sabe con qué texto me gustaría que hoy nos fuéramos a casa? Con este.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es como cuando David terminó de escribir este salmo. Yo me imagino que el tipo dio un suspiro y dijo: qué gozo haber sido perdonado. Ya de haber dicho: no más, no más. Yo pienso que cuando la iglesia de Éfeso recibió esta carta y se le dijo: arrepiéntete, ¿sabe qué creo que hicieron los hermanos de Éfeso? Comenzando por el pastor, se pusieron de rodillas y clamaron por el perdón del Señor. Eso es lo que yo creo que hicieron, hermanos. Y entonces, bienaventurado todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Limpio, que si nos equivocamos, si fallé, pero no más. Queridos hermanos, por alguna razón, al estar reunidos los pastores y al platicar sobre estos mensajes, sentimos que era el momento de traer este tipo de enseñanzas. Pero ahí no termina el mensaje. El próximo domingo estudiaremos con el pastor Arturo qué es lo que sucede cuando Dios restaura, cuando hay perdón primero, cuando el pecador viene a pedir perdón, y cómo es ese hermoso proceso de restauración. Así que, hermanos, no se lo pierdan. Con eso cerraremos estos 3 mensajes. Y yo quiero pedirles, hermanos, que podamos prestar atención. Si hay algo de esto en el corazón de más de alguno de nosotros, que hoy pueda ser un día de restauración y de perdón. Vamos a orar. Puestos de pie, por favor, hermanos. Y de esta manera vamos a cerrar el tiempo de la predicación. Padre, probablemente más de alguno de mis hermanos está aquí o escuchándonos, viéndonos en la transmisión, consumido, postrado, derrotado, débil, sin fuerzas. Quizás, Señor, aferrándose al yo no soy así, pero ellos me provocan. Quizá alguno de mis hermanos que está aquí hoy ha sido martillado por tu palabra. Y si ha sido así, yo te pido, Señor, que el fiel Espíritu Santo ponga en él no solo el querer, sino también el hacer, y que hoy sea un día de restauración, que hoy sea día de perdón, que hoy sea día, Señor, de decir: Señor, aquí está mi pecado delante de ti, no hay manera de ocultarlo, es tan evidente delante de tus ojos. Quizá ese hermano quiera hacerlo llegando a su casa. Quizá entrada la noche quiera tener una conversación contigo en esa búsqueda, como lo hizo Nicodemo con el maestro, para no sentirse expuesto, para no sentirse señalado. Así que si es en el transcurso de la tarde, quizá en la noche, en la madrugada, alguno de mis hermanos se levantara, Señor, y te dijera: Señor, soy yo. Que el fiel Espíritu Santo comience una obra maravillosa de restauración. Sana nuestras familias, sana nuestras vidas, Señor, sana nuestra iglesia. Nuestra nación requiere de hombres y mujeres que te teman, porque estamos viviendo en una nación que sufre, que llora, que clama, pero los creyentes mismos necesitamos ser restaurados. Así que, Señor, sé misericordioso. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.